Muy buenas tardes de nuevo con ustedes en su programa La Crónica TV. Otra entrega más, de nuevo aquí con el doctor Julito Jacín, dándonos su apoyo. Y hoy tenemos un invitado muy especial que estará dando su aporte importante con todas las situaciones que estamos pasando ahora mismo en el país. Bienvenido, doctor Jacín. Gracias. Yo quería aprovechar, antes de hablar con Domingo, y hacer un aclarando, que veo que cada vez que nosotros iniciamos un programa, tú casi agradeces que uno te diga, mira, Elizabeth, este país y la familia de nosotros tiene una deuda con una persona que ya no está aquí. Entonces esa deuda tenemos que pagarla contigo. Domingo, el papá de ella es Bienvenido Jacín. Fue de los primeros exiliados que tuvimos aquí. Y el único de la familia nuestra que fue exiliado. Regresó en un momento difícil, el Consejo de Estado, cuando matan a Trujillo. Y nunca el país reconoció ese grupo del exilio viejo. No es que él hizo nada extraordinario solo, sino que lo hicieron junto con el grupo de Juan Isidro, de Juan Bosch, y nosotros siempre nos quedamos con esa deuda pendiente. Él lo más que hizo fue convertirse en un gran conciliador, y la crónica fue sus medios de comunicación. Él tenía la crónica radial y la crónica escrita. 46 años. Que la realizaba y hacía un gran encuentro en el Hotel Embajador de todos los sectores, que el único que reunía a los sectores políticos de aquí era Bienvenido Jacín. Mayo 4. ¿Verdad? Cuando Elizabeth decide hacer la crónica aquí, me dice que si yo quería participar. Digo, no, yo quiero participar todo lo que tú quieras porque tenemos una deuda con tu papá. Entonces yo estoy pagando una deuda familiar histórica. Así que ya no señale más. Porque... Papi duró 46 años con el programa, pero es bueno aclarar que durante esos 46 años pasó mucho. Incluso le cerraron el programa en una época en el gobierno de Balaguer y lo llevaron a los tribunales. Papi nunca tuvo anuncios. Y tuvo también otra cosa. Fue de las personas que, pudiendo hacerlo, y tú sabes de lo que yo voy a decir, nunca hizo negocio con la política. Y pudo haberse perfectamente negociado con todo el mundo en los gobiernos. Primero de Balaguer, del Consejo de la Transición, después ganó un cargo electivo de diputado junto con un amigo que tuvo, que era Ramírez Alcántara, unos senadores y otros diputados, que por cierto, ayer le mencioné a Ramfi Trujillo una condición de que el Consejo dictó una ley, ellos tenían condición de Congreso, de que todo aquel dominicano que estuviera afuera, no importa el tiempo, podía participar en las elecciones. Porque Trujillo le puso que no podía, ¿verdad? Claro. Y entonces era el caso de Ramfi, que como se declaró que los Trujillos no podían participar, pues yo supongo que ahora, no es que yo tengo interés, posiblemente yo no quiera que ningún Trujillo sea nunca el gobierno, pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es la ley y la justicia. Entonces quería decir que él nunca tuvo beneficio y ganó porque era una fórmula que no perdía, que era Ramírez Alcántara y él. Participaron en muchas expediciones, financiaron expediciones. Hoy el caso es tuyo y nosotros tenemos muchas cosas. No sé por dónde viene Elizabeth. Bienvenido, Domingo, de nuevo. Bueno, gracias. Domingo, yo creo que preguntarte en sí está de más con la situación que estamos pasando. Veníamos hablando cuando íbamos subiendo aquí al canal y realmente, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando y lo que va a pasar con el tema de la reforma fiscal? Yo quiero
yo quiero un regalito de Domingo. Domingo, yo tengo una materia pendiente contigo. Elizabeth, en los años 90, el PLD se proyectó como poder cuando el PRD se divide. Y ahí lucía. Domingo Contreras, jovencito, era el hombre que cada lunes nos llevaba los videos del PLD a la revista. Estamos hablando de 34 años, es decir, que no es y sin yo tener contacto con él es testigo de que yo siempre he propagado la verdad, que es que o no el único, pero no creo que hayan dos, que se hayan preparado más para un cargo que Domingo. Domingo nunca se preparó para ser presidente ni para ser senador, para ser alcalde. Se hizo un experto en asuntos municipales. Y en esta última situación en que Carolina gana, después de haber dicho que no iba, aparece que Domingo se va del partido. Y no me satisfizo la respuesta lo que se dijo. Yo le quiero preguntar, porque decirlo no es malo. Claro. Realmente, tú entendiste que así como quizás Danilo o el PLD decidió dejar que Carolina ganara, que ni siquiera ella quería participar, ya estaba en otras cosas, debieron ofrecerte el apoyo y exigirle inclusive, si hubo algún acuerdo entre Danilo y Hipólito, de que te apoyaran a ti. Mira, y esa fue la causa principal de la salida. Mira, no, Julito. La salida, ¿por qué yo salgo en esta etapa, después de 40 años de militancia del partido? Porque en realidad yo de las elecciones pasadas comencé a ver la necesidad. Nosotros no teníamos posibilidades, si como el sector electoral que nosotros somos desde el 96, que nos unimos con el Partido Reformista, nos hicimos un poquito más conservador, esa alianza electoral se dividió con Leonel en el 2000, después de la convención interna, y evidentemente no había posibilidad ninguna de que nosotros pudiéramos ganar si no podíamos unirnos. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Que en el PLD se armaron como varias agendas, que no todas iban ahí. Nosotros tuvimos que hacer un enorme esfuerzo para hacer entender al PLD la necesidad de que fuéramos aliados. Y yo me pongo a ver, Julito, esa alianza fue tan torpe que, sabiéndolo del método de Hon entre veteranos, nosotros en 26 provincias del país nos quedamos sin diputados, aún sacando los votos. Hay diputadas, hay candidatas como Priscila de Olio en Nagua, que sacó casi 20,000 votos, y la que es diputada sacó 2,300 votos, porque obviamente cuando sacamos la mitad del PRM versus la división de la Fuerza del Pueblo y el PLD, aunque teníamos un candidato a senador común, terminamos perdiendo por el método de Hon esa posibilidad. Y yo me di cuenta, ya por la misma batalla que celebré, que el PLD, por lo menos en esta etapa, no tenía la voluntad de entender, como yo lo veo. ¿Qué yo veo? Yo digo, mire, aquí la manera de que nosotros podamos ofrecerle una alternativa de poder al país, o hacemos un frente tipo el chileno o el uruguayo, con tiempo, con una agenda política, una agenda de oposición, no una agenda electoral. No es que nos pongamos de acuerdo un año antes. Por ejemplo, ahora mismo, la oposición del país tiene que presentarle una agenda al país. Sí, yo entiendo, pero hay algo. Y hay algo que tú tenías que ver, y era lo siguiente. Todos esos argumentos en manos de otra persona eran mucho más válidos para irse y pelear inclusive. Y tú lo hiciste bien, pero yo te voy a decir una cosa. En el caso de Domingo Contreras, no te lucía porque tú eras PLD puro. Los otros, si alguien tenía que irse, eran los otros. Porque, ¿para dónde tú vas a ir ahora? ¿Para dónde Leonel Fernández? ¿Apoyar a quién? Es imposible que yo entienda que ese PLD, mira, el PLD ha ratificado a Danilo, que es una persona que tú sabes
que se puede cuestionar mucho, es decir, que nunca se había obtenido una votación tan bajita en las presidenciales, que impuso primero a Gonzalo, todas esas cosas, pero ese era PLD puro. Y el PLD puro tiene que cogerse con errores pero esa es tu decisión y yo la respeto, ¿verdad? No, yo creo que es muy válido. No, yo sigo teniendo, porque es verdad lo que tú dices. Yo mismo cuando me lo pienso... No cabe en ningún lado. No, eso es lo único que yo he sido a lo largo de mi vida. Todo lo que he desarrollado, incluyendo los programas sociales. Ahora, ¿qué es lo que yo veo realmente en esta etapa del PLD? De alguna forma... Yo no sé dónde nos perdimos, pero el PLD perdió, y yo lo digo porque era miembro de su comité político, esa capacidad estratégica de adoptar las decisiones de cara a impulsar un proyecto presidencial. Es Leonel que le toca, es Leonel. Es Danilo porque nosotros, toditos de alguna manera, yo a lo largo de mi participación en el PLD, cuando le tocó a Leonel, tuve con Leonel. Una vez creí que era Jaime, pero cuando me vi que era Danilo que le tocaba, batallé para que le tocara a Danilo. Nunca entendí. Era una opinión personal, sí, porque yo veo que el partido ahora, en lo municipal, está huérfano. Huérfano completamente. Está bien, ¿verdad? Está completamente. Está huérfano. Ahora, está muy bien. Yo creo que vinimos a otra cosa. Yo me siento... no satisfecho, pero contestado. Porque yo entiendo que Leonel con las... Bueno, yo nací predestinado y todas esas pendejadas, ¿verdad? Esas son cosas que uno no se lo quita. Yo entiendo en él el haberse ido. Y me engañaron y me hicieron que unas pendejadas ahí. Muy bien. En el caso tuyo no lo entendí. Yo creo que nosotros podemos hacer una pausa para entrar entonces en lo que tú quieres hablar, ¿verdad? Claro. Le habíamos dejado a Domingo una pregunta sobre su opinión de la situación que estamos viviendo ahora mismo con el tema de la reforma fiscal. Ya de la constitucional no hay que hablar ya. Ya eso parece ser que pasó. Domingo, ¿cómo tú ves la situación? Y yo tengo una preocupación, tú tienes más experiencia que yo, obviamente. Esto va a pasar, o sea, se va a dar. Mira, el problema que tenemos políticamente ahora es que el PRM tiene una mayoría, tiene 2/3 partes del Congreso. Y que hoy, que ocurra o no ocurre, depende del PRM y del presidente. Ahora bien, yo creo que el sentir de los sectores, el razonamiento que ha venido después que la gente ha evaluado a profundidad esta propuesta, que ha salido que es una receta que se la dieron a Duque en Colombia, y Colombia se revolteó por los 4 costados y Duque tuvo que retirarla del Congreso, no la pudo aplicar, y después eso fue un desastre para Duque, que terminó arrastrando los pies para terminar el gobierno. Él le costó el poder esa reforma así mismo, a Duque. A Duque le costó el poder. Sí. Porque mira lo que pasa, tú escuchas 3 o 4 señoras, porque aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo la gente se construye su vejez aquí? Las pensiones aquí no dan para una gente que coge hipertensión, que tiene que mantenerla, que necesita unos gastos médicos que no te lo cubren los seguros, pero además tiene que pagar las cosas básicas. Para alguien que compró en cualquier lugar una casa que costó 180,000 pesos, 1 millón de pesos, pero hace 30, 40 años, si hoy tú la tasa, esa casa cuesta 12 millones, 8 millones, etcétera. Entonces, pero aquí hay otra gente que invirtió su dinerito y tiene 2 o 3... Estás hablando del IPI, ¿verdad? Del IPI. Porque el IPI es demoledor, porque el ahorro del que es clase media, para ser clase media, la gente tiene varios esquemas para poder tener unos ingresos que le permitan vivir. Elizabeth, por eso es que Domingo Contreras es mi marciano favorito. Ay, porque es que cuando tú coges y hablas con él, tú dices, pensiones. Mira, pensiones y jubilaciones, tránsito, mantenimiento de obras existentes, terminarlas,
y darle mantenimiento. Esos son temas que deben de ser temas electorales, pero a los políticos empiezan a hablar muchísimas cosas, pero pensiones y jubilaciones, todos los días tú te encuentras con mucha gente que te hablan de ese. Sin embargo, los políticos no te hablan de eso. Pero mira, a mí me llamó poderosa, me estremeció cuando la señora dijo, y un señor, yo lo que gano, lo gano de un alquiler que tengo de una casa. O el otro dijo, yo tengo mi casa y con la pensioncita estoy mal viviendo. Ahora yo voy a coger la pensión para pagársela al gobierno. Y justificó también, dice, el problema es que mi casa tenía un precio, pero ahora tiene lo que dijo correcto, que la pudo haber comprado en 180,000 y ahora le vale 20 millones, pero es porque pasó el tiempo. Ella pero no puede ¿qué pasa con el IPI? Mire, quizás yo soy uno de los dominicanos que más ha enfocado el IPI. No el IPI, el impuesto predial, es uno de los impuestos más viejos de la humanidad. Pero no es un impuesto recaudatorio solo. Desde que se fundaron las ciudades, los ciudadanos se ponían de acuerdo y las personas que nombraban para gobernar los recaudaban un dinero para hacer la calle, una colecta para hacer la acera, para poner un acueducto. De hecho, por ejemplo, ciudades como Bogotá, existe la ciudad va a mejorar un sector, va a poner un parque, va a comprar un solar y la gente hace un aporte especial, es un aporte solo para eso. Se hace un presupuesto, se dice usted va a poner esto y pone eso para eso. No es que se queda como un impuesto que tú todos los años, estos 3 años usted va a pagar un aporte especial para que podamos tener en el barrio en que vivimos esto. Pero el predial no es solo eso, el predial es un tema de organización. Cuando tú te mudas en Madrid o te mudas en cualquier lugar y los dominicanos ya vamos a cualquier parte del mundo, tú tienes que ir a declarar al ayuntamiento cuántas personas viven en esa vivienda para poder planificar el camión que va. Pero si ahí nomás pueden vivir 5, ahí no pueden vivir 40. Aquí se te muda en una casa 20 haitianos y el baño va a dar el sistema de drenaje que está deficiente, etcétera. Entonces, esto es un tema de organización cuando tú alcances estos niveles. Pero volviendo al tema, visto como impuesto, eso, hay un tema con el IPI. El IPI es un impuesto subcobrado. Aquí hay muchísimas casas que valen 40, 50 millones, que no son la clase media, que están en muchísimos lugares, que no pagan. El IPI aquí nomás se paga en 2, 3 lugares del país. Todavía eso no está cobrado ni un 20% del potencial que tiene con los 9 millones y las exenciones que tiene. Es más que hoy con el precio que tiene la casa debería subirse un poquito más y volverse un impuesto que nosotros en su momento dimos, pásenselo a los ayuntamientos para que los ayuntamientos pasen a hacer un censo de las casas que están sobre ese precio que se colocó como el precio de referencia. Tú te das cuenta de pronto que todas estas señoras que estaban tranquilas, que probablemente están disgustadas y desconectadas de la política porque en muchas cosas no le ha dado respuesta a las cosas que cree, hoy han salido a la calle. Hoy se sienten amenazadas de las conquistas que tienen. Exactamente. Entonces, pero Domingo, todos nos pero vamos a esto, voy para el tema de la vivienda. Aquí creamos con el fideicomiso un mecanismo que permite que los promotores tengan unas exenciones cuando llevan un proyecto de vivienda social y le da un bono de primera vivienda al adquiriente que por primera vez va a adquirir una vivienda. Y esa vivienda ahora están como 5.2, que es la vivienda social. Acoprovi lo señaló, todos estos impuestos le meten un 32% del costo a la vivienda y lo sacan a todas de la vivienda social y lo mandan directamente al IPI. De cada 10 hoy adquirientes que hay, de miles de apartamentos que se han construido sobre vivienda social, tienen que devolver los cuartos, el 60% no va a poder clasificar para recibir un préstamo y poder obtener esa vivienda. Eso demuele. Ellos le dicen, eso quita más de 100,000 empleos, paraliza el sector construcción. Yo fui a un fondo de esos de inversiones el miércoles y era una reunión por media hora para llevarle un proyecto y duraron 3 horas porque todo el mundo está en pánico, porque lo que se pregunta es, esto no puede ser verdad. Pero ¿qué cosa pasó ahí que fue un palo acechado? ¿Qué cosa no se le dijo al país? Mira,
la gente no sabía lo del IPI, cómo lo iba. Ah, Lo del ahorro, Julito, poner un impuesto que al banco, a los cuartos que tú tienes en el guardas, banco. que tú eres una persona que ahorra tu chelito porque tú no y lo tú quieres. sabes cómo te lo están poniendo, como beneficio. Correcto. Es decir, le van a cobrar, creo que el 27. El 27 o a los ahorros. Como si fuera un dinero que tú tuvieras. Tú sabes lo que va a pasar, que dominicanos de Estados Unidos, que en el exterior, que ahorraban aquí, porque allá tenía un costo como de un 3, no sabes que lo van a llevar. Okay. Mira, se yo lo van tengo a la llevar. percepción, por lo que estoy oyendo, de que el IPI, las exoneraciones que no están vencidas, Correcto. y lo que acabas de decir de los bancos, me parece que eso van a ser los elementos que van a tener que sacar del proyecto. Me parece. Pero ¿tú crees que habría otro que habría que revisar? Pero mira que también, que es un tema que el sector privado, y tú lo sabes mejor que nadie, por ejemplo, con los fondos de pensiones se han creado los fondos de desarrollo, los fondos de inversiones del país. Como los fondos de pensiones están exonerados, no tienen impuestos, pero cuando se convierten en fondos de inversión, ahora tienen un 28%. A los fondos de inversiones, Sí. nada más por el hecho de tener recursos, aunque no tenga el nombre. Correcto, se van, cuando tú lo pasas para que el sector privado lo invierta, ¿tú sabes lo que están diciendo? No, pero mira, eso es... mira, la cantidad de dinero y de inversionistas que hay en esa área que mucha gente no conoce. No es verdad que se van a quedar tranquilos. No, pero no se puede quedar tranquilo. Pero ahí tienen muchísimo ahorro. Julito, todos esos proyectos, tú ves Miche, que se están haciendo 9 hoteles, Miche, todos son sobre fondos de inversiones. Y después otra gente me dice algo, y yo no sé si es verdad. Dice que los hoteles cada 2 años deben de renovar sus ¿cómo se llama? Sus permisos. No. Tú dices, y que tienen que seguir trayendo cosas exoneradas. Me imagino, yo no sé el ciclo porque no conozco bien la industria por dentro. Para mantener el ritmo de la cantidad de turistas. Pero mira qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa. Nosotros aquí, yo conozco muchachos de la universidad que con los fondos de inversión y con los fideicomisos, de pronto han construido 1,000 apartamentos, que hoy tienen construcción en Azua, en San Juan, en Barahona, aquí donde quiera, en el lugar, en el pueblecito que ustedes menos esperan, hay un proyecto de vivienda social construido, empujando una nueva clase media. Todo eso se va al zafacón. Es que eso no es posible. Eso paraliza la economía. Uno al principio comenzó a verlo, que en la medida que va tocando los sectores, se va dando cuenta. Ya no la locura de poner impuesto al agua. Porque, por ejemplo, mira cómo de la comida. Te ponen el plátano, la yuca, pero te dejan fuera el ñame. Te dejan fuera una serie. Y van a dejar esos 7 nada más. Sí, pusieron 7. En vez de poner víveres, metieron entonces la yuca y el plátano. No ponen ningún otro víver. Correcto. Entonces, tú te das cuenta que ahí, quienes hicieron eso, todo lo que no tan claro de cómo. Ni conocen el país. No conocen este país. El que hizo eso. Y están exponiendo, Julito, como me dijo un promotor, y cuando toda esta crisis inicie, cuando nosotros, esto que comienza a haber un movimiento incipiente nacionalista, pidiendo que nosotros no le demos tanto apoyo a los haitianos, ¿cómo eso se va a reproducir? Los dominicanos quitándole lo que esta conquista y usted compartiéndola, ¿cómo usted va a poder generar gobernanza en esas condiciones? Entonces yo creo, fíjate que muchos dicen que el presidente comenzó al revés, que lo debió llevar al Consejo Económico Social. Y existe. Bueno, lo que tiene ahí, comenzar un diálogo porque había podido tener una primera reacción para alimentar eso. Porque si la gente se quedara callado, ellos pensarían que la gente había estado de acuerdo. Pero cuando la gente va conociendo a profundidad el impacto que esto va a tener, pero es que él mismo tiene que decir, no, pero ¿y quién fue que me trajo esto? Porque debe entender que los gobiernos no es como comienzan, es como terminan. No es como comienzan, no es fácil, es verdad. Después que un presidente obtiene una aprobación de la manera que se lo haya agenciado, se puede creer que todo lo que hace es patriótico del bien del país. Estás hablando? Que todo lo bueno que pudo haber pasado y que se cantaletea la forma en que
enfrentó la pandemia y que con esto se puede ir todo a pique. Lo echó todo por la borda. Si no lo recoge, Julito, lo echó por la borda. Porque ¿qué es lo que dice la señora? Es como el sentido, un presidente como un padre que tiene que protegerte. Cuando es el mismo presidente que va a quitarte las cosas, esto no es cuando te va de proteger. Fíjate que quien está reaccionando Maduro es la clase media. Tú todavía no has visto los pobres reaccionando, porque todavía los pobres no se han dado cuenta porque están los programas sociales. Exactamente. Pero yo le dije a una gente, pero mira, un café que antes solo el azúcar tenía un 6%, pero ni el agua ni el café tenían impuestos. Ahora el azúcar sube al 18%, el agua 18% y el café 18%. Ni un café se van a No, pero que... lo que pasa es que para ti y para mí posiblemente no nos lleve a la quiebra, aunque nos reduce la posibilidad, pero a un pobre y a esa clase media baja, es duro. Un 18 lo saca de circulación totalmente. Sí, totalmente, Julito. Y me están diciendo que aún los 7 productos, cuando están bien empacados en un súper, pagan el 18. También. Y eso es de que si un arroz, le ponen arroz, qué sé yo qué. Exactamente. Y se paga. O si viene de fuera. Pero también hay otra cosa, la yuca, y hay muchos víveres que ahora mismo vienen empacados, aquí lo empacan. Pero, con nombre. Pero tú sabes que yuca la fina. Sí. Pero el empaque chulísimo. Tú sabes lo que van a hacer, van a promover la informalidad. Cuando ellos mismos, el informe dice que tienen casi un 60% de no cobro del ITEVI, que aquí hay muchísimos negocios que no lo pagan, y vemos también muchísimos otros negocios que están promoviendo forma, y el gobierno no promueve una eficiencia del cobro que es fundamental. Pero también aquí hay un tema que no se ha querido discutir, el sector eléctrico. El sector eléctrico estaba en 800 millones el déficit, hoy va por más de 1.600 millones, se ha duplicado. Si tú calculas eso, fíjate que la gente antes dejaba pasar cosas. La gente ya trajo de... ¿Cómo es que están haciendo un evento que cuesta 53 millones en un fin de semana? Es decir, ¿cómo es 40 millones, 53 millones? Entonces la gente dice, pero es que el gobierno... Ese fue el evento que hicieron el comité de ética. Correcto. La doctora Milagros exactamente. 50 y lo hizo, ¿eh? Correcto, lo terminó realizando, terminó justificando que era un programa de capacitación de un fin de semana que gastó ese dinero. En otras circunstancias la gente no lo había tomado en cuenta, pero que tanto Balaguer como los demás gobiernos, lo primero que tú haces es que tú haces un plan de austeridad. No la austeridad de que yo fusioné dos ministerios y todo el mundo se quedó, porque hay ministerios que inclusive no debieron fusionarse, educación y educación superior, no debió nunca etcétera. Pero lo que más allá de eso, porque todo el mundo dice, es verdad que hay que hacer unos ajustes, pero son eso. No, pero es que ¿Para qué son? Yo creo que inclusive el tema de la contribución especial, de la que se ha hecho en Colombia y en otros lugares, ¿qué es lo que el presidente quiere hacer y necesita hacer en estos próximos 4 años? Hay una situación que yo creo que Elizabeth y yo queremos aprovechar los 40 años, aunque mucha gente piense que tienes baby face y que no son 40 años, de hacer una segunda pausa, porque ahora viene la experiencia de decir, ¿qué puede pasar? Vamos a hacer una pausa. Este proyecto, primero es obligado a tratarlo. Tú no puedes hacer en ningún medio, ningún tipo de conversatorio en que no mencione la reforma. Pero nosotros tenemos que aprovechar, Domingo, porque él tiene lo que se llama medicina preventiva, porque ha sido gobierno y te puede decir, ¿qué podría pasar en estos casos? Primero, si el presidente dice, la voz del pueblo, la voz de Dios, retiro el proyecto. Bien. ¿Se puede manejar el resto de la administración Abinader sin esos ingresos? 1. Número 2, si dice, vamos a hacer algo, vamos a
declarar austeridad, que implica tener que restringir un poco la administración pública, no fusionando, porque fusionar es una cosa, y yo te pregunto, cuando fusionan dos ministerios, ¿votan el personal? No lo votan. Bien, ahora lo más importante, ¿tú sabías que hay áreas de la economía dominicana que no están pagando impuestos, que si la ponen a pagar impuestos, no necesariamente se requiere una reforma? Por ejemplo, el juego. Tú sabes que el juego aquí no paga ni el 15% de lo que debía de pagar. Tú sabes que si tú lees el informe que hizo Kiko Tabar a la presidencia, después de pasarse el primer mes en el sitio, fue legalizar las bancas. ¿Tú sabes cuántas bancas y cuánto dinero se deja de recaudar? Imposible de calcular. Personas que tienen, si tú coges las declaraciones de Mimilo Jiménez ante la procuradora y dice que uno de sus trabajos era manejar unas bancas ilegales y cobrarlo para él y una persona de poder, pero eso no se ha hecho nada, y te voy a decir más, y las bancas están abiertas. Así es. Entonces, ¿por qué primero no ampliamos la base y segundo le cobramos a los que tenemos que cobrarle, que están pagando menos? Porque eso es lo que va a traer otra cosa también, es que la gente no va a pagar ni lo que tiene que pagar, ni va a haber una evasión fiscal. No, más que una evasión, una desobediencia civil fiscal. Es correcto. Nosotros no vamos a pagar impuestos. No vamos a pagar, todo el mundo se va a poner. Y además hay algo que dicen que yo no sé, de que me digan en qué gastan mi cuarto. Y empiezan a decirte cosas que tú no sabes. Esa mujer que fue a vista pública te dice que por qué un entrenamiento de personal costó 50 millones. Pero es lógico. Bueno, fájate ahí y mira a ver cómo tú te entiendes. Mira, Julito, tú estás diciendo algo que es importante. El presidente también tiene una oportunidad de recoger el proyecto y de rehacer un proyecto que se ajuste a esa dinámica, que no afecte el desenvolvimiento de la economía. Pero perdóname que te interrumpa. ¿Tú crees que él no estaba consciente de lo que realmente se iba a plantear con la reforma? O sea, él no estaba consciente, eso fue porque sus asesores y su gente, o sea, él no estaba consciente de todo, Domingo, por Dios. Mira, de la gravedad. No, parece que no estaba consciente. O él subestimó. Tanto es así que se desgaritó y dijo, yo no voy a postularme más nunca, y puso el candado y dos candados. Él no tiene que poner eso porque eso estaba en la Constitución. No, eso... ¿Para qué? Esa es una Constitución, es una reforma. Él estaba profundamente consciente. Todo el mundo sabe que una reforma es un trago amargo, pero tú no la puedes colocar de modo tal que tú destruyas tu economía. Tienes que explorar y buscar. Porque la reforma se puede convertir en un instrumento interesante. Y esa preocupación que tiene el Domingo también, esa preocupación que tiene el partido, y él y todos sus funcionarios, con lo que yo te enseñé, el papel, lo que le han enviado a toda la militancia del PRM, solicitándole que durante este fin de semana salgan a las calles, utilicen los medios de comunicación, las redes sociales, para tratar de llevar al pueblo la necesidad de que esa reforma pase. Eso no es también eso es lo que yo percibo, la preocupación que tiene por algo. Pero mira, ya comienzan a ver como defenderse uno de algunas cosas. Yo no entendía lo que tú estás preguntando, no entendía nada y tampoco entendía cómo afectaba a algunos sectores. Yo llamé al barbero y me dijo, yo quiero pedirle un favor, ¿yo puedo ir a pelarlo a su casa o a su oficina? Y digo, ¿por qué? Dice, porque aquí en el salón vamos a pagar impuestos. Mira, pero estamos hablando, óyeme por dónde va la cosa, lo que tú estás diciendo. El barbero dice, yo voy cuando usted me diga,
y me pagan mi cuarto, y así no tengo que pagarle ni al salón el porcentaje, una bola de nieve, ni tampoco voy a pagar, el salón no va a pagar el impuesto. Ya son dos perjudicados. Así. Mira qué pasa, Elizabeth. El PRM se ganó un ascenso en la clase media, pero es que a la misma gente que le están dando, no te creas que es un debate en la sociedad, que profundamente lo toca y le dice, y para eso es que usted, este es el cambio que nosotros le prometimos a la sociedad. Y con esto nosotros vamos para parte, es que eso lo demuele desde adentro. Es desde adentro el cuestionamiento. Yo no le quiero faltar el respeto a Domingo, pero después de oír esto, tú sabes lo que yo llegué a la conclusión, de que cuando él se fue del PLD, bajo ninguna forma para el PRM él va, porque él sabe que eso se va a embromar. No, pero nunca, eso nunca está. Pero por si acaso yo pensé, ¿va a poner Leonel o para el gobierno? Porque tú eres un animal político y es para un partido, tú no te vas a poner a rezar en la iglesia. No, es correcto. Y digo yo, ¿para dónde qué va? Y yo he llegado a la conclusión, mira, Elizabeth. ¿Pero quién va para el PRM? Elizabeth, no llame, quita PRM, que con esta reforma lo votaron, dejan de entrar. Lo votaron. Pero es que con esa reforma Abinader le cerró la puerta a todos los candidatos del PRM. Es que, mira, una cosa que los países tienen que tener, el equilibrio de tener una oposición fuerte, creativa, responsable, es un valor fundamental en todos los países. Cuando tú tienes países como Venezuela, como Nicaragua, que no tienen oposición, ya tú ves el curso que toman, y cuando la oposición se constituye en un proceso, ya tú miras cómo es que el gobierno lo trata. Entonces, aquí siempre ha habido una oposición, Balaguer siempre se entendió con Juan Bosch, con Peña Gómez, y además el ejercicio de oposición que se hacía en los ayuntamientos, en el Congreso. Cuando un partido se ve con un poder como el que tiene ahora el PRM, y de pronto ellos mismos comenzaron a decir, nosotros vamos a utilizar esto bien utilizado. Fíjate que no tienen la primera oportunidad y la gente comienza a ver cuáles son sus intenciones claras, cómo es, porque esta no lo dice, esta te la voy a decir porque fue en una comunidad, en la comunidad del Caobal de Villa Altagracia. El dueño del colmado me dice, ¿y esta locura? Me dice, ¿cómo es que el gobierno quiere que yo pague las 16 botellas que están aquí de 60, de 70 mil, que la puso en la elección y me dijo Pedrito, Ramón, ellos que nunca trabajaron ahora le pusieron a ese, le pusieron 40, 50, 60 y que yo quiebre mi negocio? ¿Y cómo él cree que yo me voy a quedar tranquilo? Pero es que eso es lo que mucha gente está reclamando. Yo misma te voy a decir una cosa, yo me siento violentada, porque ¿cómo es posible? Yo no quiero usar la palabra porque no se ve bien y no estoy de acuerdo con ciertos comunicadores que usan unas palabras como muy fuertes, y menos cuando uno es una dama. Pero realmente, o sea, ¿me están viendo la cara de qué? ¿De qué tú me estás viendo la cara? O sea, ¿tú quieres que yo cargue con el problema, que pague, que incluso llegue a la quiebra mi negocio, para que tú resuelvas un problema que tú has causado? ¿Tú quieres que yo te pague la botella que tú tienes? ¿Tú quieres que yo te pague lo de Milagros Ortiz Bosch y lo de Ética? ¿Por qué yo tengo que pagar eso? No, porque hay que pagar todo este dispendio en publicidad, que inclusive ha socavado la pluralidad de comunicación. Pero no te vayas más lejos, Domingo. En las últimas semanas, después que salió el tema de la reforma fiscal, ha aumentado increíblemente, ha salido a la luz pública cheques recientes que le han dado a comunicadores de 6 millones, 9 millones de pesos. Entonces, dime, si yo tengo que recibir, si yo me tengo que callar para recibir un anuncio del gobierno, no lo quiero. No lo quiero, porque mi papá, como estábamos hablando aquí ahorita, duró 46 años sin un anuncio del gobierno y lo mantuvo de su bolsillo, porque la dignidad no se vende. Y como dije el otro día, lo que se permite se repite, y nosotros vamos a un camino muy feo. Si esa reforma se da, Domingo, este país se destruyó. Pero eso, Elizabeth, entonces vamos a poner, tú haces una reforma para recaudar 100 y pico de miles de millones al año. ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir los fundamentos de la economía que tú has construido. Exactamente. Entonces, ahora tú me dices a mí que es un gobierno
que se mantiene dentro de los parámetros normales de los gastos, ¿no verdad? Pero esto es una locura, Domingo. Pero que además no es ninguna reforma integral, es una reforma fiscal recaudatoria para cubrir el hueco de gasto. Inclusive una parte, como la señora reclamaba, hagan una rendición de cuentas de los 40.000 millones que se tomaron prestados. Vamos a ver cuál es el impacto que han tenido. Mira, Macri tomó en Argentina 45.000 millones de dólares prestados. ¿Tú sabes para qué? Para pagar intereses. Por eso fue que Macri, en el otro periodo, el peronismo lo desplazó totalmente. ¿Por qué? Porque después de haber endeudado a Argentina, lo endeudó para pagar solo intereses. Aquí, hasta ahora, siempre se había tomado prestado para proyectos, para una presa, para una carretera. Que sepamos, Domingo. No, antes el esquema era que los préstamos eran para inversión de capital o para procesos de modernización en determinados sectores que son importantes, pero estas no van en esa dirección. Entonces yo creo que es un momento, y creo que es importante, porque ya no es solo, digamos, no es el alegato del sector político, no es el político de la oposición que te está dando este alegato. Yo creo que los ciudadanos que fueron a la vista pública fueron lo suficientemente elocuentes y representativos para que el gobierno y el PRM no subestimen y se sobreestimen, porque acaba de pasar un proceso electoral donde ellos, cuando se sientan en el Congreso, no necesitan legalmente el voto de la bancada opositora, no tienen que ponerse de acuerdo, como no lo hicieron para la reforma constitucional, no lo hicieron, no como pretendían y pretenden hacer una reforma express, rápida, que no se comete ese error, porque el problema de esto es que esto lo pagaría muy caro la República Dominicana. A la República Dominicana le ha costado mucho construir esta estabilidad y que tiene demasiados desafíos. Y vamos a volver a retroceder para nosotros simplemente pensar cómo vamos a poder llevar los alimentos a nuestra mesa. Le va a costar caro a la República Dominicana, pero le va a costar caro a ellos también. Porque este pueblo, Domingo, no es el pueblo. Nosotros no somos los de años atrás. Y no lo vamos a permitir. No, pero es que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. No lo podemos permitir. Lamentablemente, no lo podemos permitir. Y como dijo esa señora, ¿dónde está? ¿En qué se invirtió? Como estábamos hablando tú y yo ahorita de los préstamos. Ya el presidente no tiene de dónde jalar préstamos. No tiene. Es que la clasificación que el país va tomando, ahorita va deteriorando el crédito, los préstamos se van haciendo con alta tasa de interés, ya cada vez disponemos de menos recursos para poder operar en esa dirección. Pero mira esto, fíjate que algunos dijeron, no, el presidente solo va a recibir en el Congreso, pero el presidente recibió a los evangélicos. Y con ello creo que dejó abierto un camino para recibir los sectores que debió ser siempre. No va a recibir a más nadie. ¿Y hoy qué es lo que está haciendo? ¿A quién está recibiendo? Yo creo que está recibiendo los sectores, porque es que esto es estremecido. Oye, los sectores productivos de la República Dominicana se han quedado estupefactos. Yo creo que él no sabía o no le dijeron lo que podía venir. No, él no midió el impacto, pensó, porque oye, menospreció al dominicano. No, subestimó al dominicano y también subestimó el impacto que sus medidas están teniendo. Porque ponte que haya que recaudar, esa suma sea la que hay que recaudar. Pero fíjate que la gente dice, ¿y por qué si son 112 o 150 mil, el gobierno no pone la mitad de un grupo de gastos que estamos identificando que son gastos superfluos? ¿Por qué concentró eso en dinamitar la base que ha permitido, por ejemplo, que los ciudadanos consigan vivienda social? Que un ciudadano pueda pensar que puede construir una vivienda. Ellos mismos lanzaron un programa de vivienda feliz, Tu Primera Vivienda. Todos esos programas lo están echando al zafacón. Mira, el mismo cine, que entre mucha gente no es muy popular, pero ¿cómo es que tú vas a construir un sector económico en un país y lo vas a borrar de un plumazo? De un plumazo te lo llevaste. Se fue. Tiene muchos problemas, pero problemas lo tienes tú donde quieras. En el Intran con Hugo
y con las cosas. Hay 20 instituciones donde hay expedientes. Los problemas están en todas partes. No tome el hecho de que haya una situación en un lugar como un pretexto para borrarlo. Entra, toma las medidas correctivas del lugar, pon los marcos de límite que se quieran poner, hasta donde el gobierno está dispuesto a generar un fondo que financie esas actividades y pongan más fuertes las medidas para aumentar la calidad, por ejemplo. Pero no le cargues todo al pueblo, porque ese es el problema. Es que tú usaste una palabra cuando nos encontramos abajo y el país lo va a destruir. No hay que completamente, si esa reforma pasa. Mira, es que desubica totalmente la economía dominicana. Es decir, de pronto, ¿cuáles son los pilares de la economía en este momento de una forma importante? El turismo es un turismo que viene expandiéndose, pero él no se da una persona, él lo sabe porque él es de ese sector. Él sabe que es verdad que hay los instrumentos como el Confotur que lo pueden analizar como quieran, pero están los fondos de inversiones que son fundamentales en el que la República Dominicana ha adquirido una capacidad propia de emprender y desarrollar su proyecto. El sector vivienda, que es uno de los sectores deficitarios, uno de los problemas más serios que tiene la familia. Cómo encontrar una vivienda en un lugar adecuado, cómo me saca de ese sector, cómo me encarece la vivienda. Pero lo otro, cómo la clase media, que construyó un modelo para poder una vivienda, ahora tengo que pagar por la vivienda, pero si tengo una segunda vivienda con la que alquilo porque fue mi ahorro para poder, tú me lo quitas. Y ahora si yo tengo un ahorro, un pequeño certificado, un ahorro que tengo con el que saco y complemento la pensión para poder vivir cada mes, ahora me le va a poner un impuesto a la casa y al ahorro. Pero Elisa, locura, pero mira, tú lo has dicho, solo una locura. Una locura. Entonces yo lo que te digo, que esta presión no es una presión política de la oposición, es una presión que está en el mismo PRM, porque mucha gente hoy se preguntan, ¿y cómo fue que yo caí en el gancho de inscribirme de militar y trabajar por este partido para que me joda la vida, para que me destruya todo lo que a mí por años yo trabajé? Políticamente hablando, esa propuesta de reforma fiscal destruye también la vida política de muchos dirigentes del partido. ¿Sabe por qué? Porque esto es un país que históricamente siempre ha votado por el partido, no por el candidato. Es correcto. Yo te voy a decir una cosa, Domingo. Se llevó a todos los candidateables del PRM con esto de la reforma. ¿Quién va a votar por el PRM? No, porque también, ¿quién ve defendiendo al pueblo? ¿Por qué si le dimos el mayor mandato que ustedes estaban buscando? ¿Para eso era que lo querían el mandato? Para eso. Eso es lo que ustedes nos están ofreciendo. Que nos van a defender y nos quitan todas las conquistas que nos han costado 50, 60 años tenerla en lo individual y otras conquistas que son instrumentos de desarrollo de una sociedad. Ustedes lo quieren echar la bola. Y yo te voy a decir algo. Yo nunca he sido PLDista. Y oí el otro día, mejor dicho, leí en internet un comentario que una persona puso, un párrafo puso, y dijo que este país le debía unas disculpas a Danilo Medina. Yo no voy a quitarle responsabilidad porque no sé si fueron o no sé, o sea, yo no soy quien para saber si fueron o no fueron verdad las acusaciones y todas las cosas que se dijeron contra Danilo Medina y su gobierno. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hoy día, yo sí le pido disculpas porque me equivoqué. Quizá no fue el mejor presidente, pero lo que nosotros estamos pasando ahora mismo con un presidente que no muestra empatía con lo que la población le está externando, porque no nos podemos cegar. Hay un toque de altanería en él, un ego demasiado desarrollado. Y yo sí creo que sí, que se le debemos una disculpa. ¿Tú sabes por qué le debemos una disculpa? Porque si hay una cosa que tuvo Danilo Medina fue que cuando los últimos tiempos ya del PLD, cuando ya estábamos muy próximos a las elecciones, Danilo no sacaba la cabeza. No contestaba. No iba a la prensa. Pero yo me he sentido hasta burlada en estos días de ver cómo él todavía sale, el presidente,
y dice, esto es algo que no es gracioso para mí hacerlo, pero es mi responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de él? ¿Hundir el país? Hundir el país. Porque eso no es los pobres nada más, y tú lo sabes, Domingo. No es los pobres que van a... Yo la voy a sufrir la consecuencia y tú la vas a sufrir también. En tu economía, tú la vas a sufrir. Sí, es así. Eso no es cuestión de que los pobres, como tú me vas a decir que los pobres. Y si es solo los pobres, a mí me preocupa también. A mí me preocupa. Me preocupa y me duele. Porque esos son los primeros que apoyan y que en unas elecciones lo llevaron a él a ganar otra vez. Entonces, lo que yo te pregunto ahorita, ¿tú crees que sí va a pasar? No. Que con la actitud, o sea, con lo que... Yo espero que haya una reflexión y que lo que ocurra al final no sea lo que está ahí. Eso es lo que uno espera como dominicano sensato. Eso es lo que está ahí. Y uno espera que por eso no nos podemos quedar tranquilos, y cualquier dominicano, independientemente de su militancia política y si tiene influencia, correcto, tú lo has dicho, esto no es un tema político. Esto no es un tema político. Es que mírelo desde su realidad, cada quien, analícelo desde su presupuesto, como decía Juan Ariel, calcule cuánto impacta esto y le buscó alternativas. ¿Por qué? Habiendo otras alternativas que tienen menor impacto, que no destruyen los sectores económicos más importantes. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que racionalmente eso no sea. En Colombia, Duque intentó llevar ese mismo paquete. Lo intentó. Pero no pudo. La calle habló en Colombia, porque a veces tú no lo puedes dejar a los instrumentos fácticos porque subestiman los impactos que tienen, porque tienen mayor capacidad, tienen demasiados otros privilegios que le permiten amortiguar, inclusive que eso ni lo afecte. Pero esa no es la realidad de la inmensa mayoría de los dominicanos y sobre todo de una economía que hemos construido aquí en esta región. Entonces, sabemos que hay unos temas de estabilidad. Yo creo que, mira, aquí hay cantidades de propuestas que se han estado realizando. Es hora de que el gobierno se ponga a hacer su tarea, que para eso también los ciudadanos le pagan, para que nos presenten algo que pueda ser equilibrado, que tenga sentido, que no proteja las cosas fundamentales, que no destruya las cosas fundamentales que hemos conquistado, que no le dé un golpe más a la clase media que no lo requiere. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno, recoger esa propuesta, exacto, eso recogerla, mandar a buscar y, decir, armar que recoja todas las contrapropuestas, se pueda hacer un análisis y se pueda presentar algo diferente a la sociedad dominicana. Con todos los actores principales, reunirse con todo el mundo y oír a todo el mundo. Yo creo no solamente a la gente que tiene a su alrededor, porque él no se está dando cuenta. Ayer también otra señora dijo, señor presidente, no lo haga. Y lo dijo de una manera contundente. No lo haga porque no le va a ir bien. No, pero es que no le va a ir bien. Porque es que este país, señores, no se va a quedar tranquilo. No se va a quedar tranquilo. Eso es así, Elisa. No se va a quedar. Y esto, vuelvo y te repito, esto no es cuestión de política ni nada. Yo creo que lo que decía Julito ahorita, cuando tú te fuiste del partido, yo al contrario de él, creo que hiciste lo correcto. Porque nosotros ahora mismo necesitamos personas, políticos con experiencia, obviamente, que se enfoquen en ver lo que está pasando y en crear. Yo me fui del partido también, y te repito, del PRD, y no me fui brava con nadie, ni mucho menos. Lo que entiendo es que hay que echarse para atrás y mirar desde afuera. A ver en qué se puede ayudar y por dónde tú puedes ayudar. No, es que yo creo que ahora tiene que haber una agenda país. Yo digo, exacto, en mi caso, esa agenda país pasa también porque la oposición haga un grupo de personas y trabajemos para mañana presentar una alternativa diferente a la República Dominicana. Porque la verdad es que no la tenemos ahora mismo. No, ahora no está. Pero los procesos paren sus líderes. Los procesos construyen lo que necesitan para responder a los retos que tienen. Entonces, eso hay que darse el espacio y la oportunidad con libertad, que es lo que yo quiero tener, porque lo he vivido y lo viví en este último tramo, por la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, fíjate que no estaba en el horizonte
una bomba como esta bomba. Te tocó buena ahora. Correcto. Ya independiente, pero es bueno, Domingo, porque ya tú ves las cosas desde otro ámbito, con otra percepción, pero sin tener por fuerza que verlo desde el mismo ángulo del partido, porque limita mucho. Y tú tienes gente, por ejemplo, del PLD como Juan Ariel, que ha dado una propuesta sumamente interesante para el país. Tú mira a Omar Fernández, que convocó a los sectores para crear un espacio, él mismo venía escuchándolo. Tú ves a José Horacio, que ha montado con la cacerola, ha montado una protesta permanente, ya está movilizando a la gente, es decir, claro, todo el mundo... después muchos de los sectores fueron a la vista pública al Congreso a dar su opinión, y la gente, donde quiera que uno se moviliza, donde quiera que uno está, la gente está atento, qué es lo que va a pasar, la gente y no estoy hablando solo la gente de a pie, estamos hablando desde los grandes empresarios, todos los sectores de la sociedad dominicana, de manera transversal, se sienten estremecidos, se sienten en una actitud, uno de pánico, otro de espera y otro de indignación. Y yo creo que es la primera vez, Domingo, que incluso en el sector empresarial están indignados. Porque esto no es un tema que solamente va a tocar a los pobres ni a la clase media. Esto le va a dar, como diría un amigo mío, le va a dar en la madre. Es así. En la madre le va a dar a todo, al empresariado, a todo el mundo. Es así. Entonces, nuestro rol, yo me siento liberada, yo entiendo, cuando me quisieron criticar porque dejé el partido, porque me siento que puedo hacer lo que estoy haciendo ahora, porque puedo decir lo que yo quiero decir y lo que yo creo que diciéndolo puedo ayudar a mi país. Y Domingo cuenta conmigo, cuenta con el espacio, cuenta con el canal, tú sabes que esto es tuyo, y yo creo que en ti podemos tener una opción en el futuro de que tú logres reunir a quienes de verdad queremos lo mejor para este país. Muchas gracias. Y pidiéndole a Dios que esto realmente no pase. Que la gente no se quede tranquilo, que se manifieste, que actúe, porque todavía estamos a tiempo para evitarlo, para no tener que lamentarnos. Para no tener que lamentarnos. Sí. Señores, y a ustedes, gracias de nuevo por recibirnos en su casa y no paren. Sigamos, porque lo voy a repetir 1000 veces, lo que se permite, se repite. No podemos permitir que jueguen con nosotros y mucho menos con nuestra dignidad. Buen fin de semana para todos.